Buenas noches. Buenas noches y gracias por acompañarnos en este evento. Este es un evento muy especial del Inter-American Institute for Democracy, en función de que el domingo que viene hay elecciones en Bolivia. Este mes de octubre ha tenido una cantidad de elecciones, ha tenido, mejor dicho, una elección y tiene todavía la resolución de esa elección en Brasil, más Uruguay y más Bolivia. Pero el año ha tenido también otras elecciones y creo que han sido en total 7, así que este año puede ser muy importante y decisivo. Pero de las que quedan, que son Bolivia, la segunda vuelta de Brasil y Uruguay, hay una diferencia muy grande entre ellas. En los casos de Brasil y Uruguay, la alternativa o la probabilidad de que el gobierno pierda las elecciones y tenga que entregar el gobierno es una posibilidad muy interesante y además muy afianzada en la realidad. En cambio, en el tema de Bolivia, como todos sabemos, y no es ninguna novedad, es imposible pensar en un triunfo de la oposición o siquiera en alguna elección más o menos reñida o competitiva. Uno, cuando analiza intelectualmente los procesos de diferentes países, se encuentra con una dificultad que siempre me ha parecido que es clave para muchas cosas. Es decir, cuando uno compara procesos, ¿cuánto hay de similar en los procesos y cuánto hay de diferencial en los procesos? Esto lo digo porque, como ustedes saben, Bolivia pertenece al socialismo del siglo XXI y todos sabemos y hemos trabajado mucho sobre la similitud que tiene el proceso de Venezuela, el de Ecuador, el de Nicaragua y el de Bolivia. Pero creo que lo importante es ver también cuáles son esas diferencias, qué es lo que pasa en Bolivia que no pasa en los otros países. Yo recuerdo siempre que alguien decía que generalizar es más fácil que encontrar diferencias y que para encontrar diferencias es muy importante conocer muy a fondo el tema. Y siempre se daba el ejemplo de que para la gente común conoce un solo tipo de nieve y una sola nieve, un buen esquiador conoce 2 o 3, pero los esquimales tienen 16 nombres diferentes para la nieve dependiendo de la condición, porque en eso se va la vida. Y creo que acá pasa lo mismo, acá lo que importa es ver qué tiene de diferente Bolivia, por qué en Bolivia el proceso no es idéntico al de los otros. Y yo me encuentro con algunas cosas en la de Bolivia. Una es la imagen que despierta Bolivia. Por lo pronto, lamentablemente, el desinterés del resto del mundo por Bolivia hace que no tengamos la misma eficacia cuando hablamos del proceso boliviano que el proceso de Venezuela o el de Ecuador. Este es un primer punto que creo es importante. ¿Por qué esa imagen o por qué ese aislamiento? El segundo es porque Bolivia hoy tiene una imagen, la imagen por encima de lo que puede ocurrir en Venezuela o que puede ocurrir en Ecuador. Tiene una imagen donde este año seguramente será uno de los 2 países que más crezca junto con Colombia, creo, con Perú. Tiene una situación financiera estable, no tiene inflación. Y esto es algo que cuesta mucho cuando uno trata de discutir los otros aspectos, el problema de la democracia o de las instituciones. Una revista argentina, que es posiblemente la más seria de todas, acaba de publicar una nota en 3 carillas elogiando a Evo Morales por las cuestiones de inclusión, por cómo se comporta la población en Bolivia. Y sin embargo, sería impensable que esa misma revista nos admitiera una réplica, aunque obra de muy buena fe, porque ideológicamente no es afín con el socialismo del siglo XXI. Pero a mí me ha ocurrido un par de veces cosas que me han resultado extrañas. Todo el mundo sabe que nuestra gestión en el instituto es contra el socialismo del siglo XXI. Nunca se me hubiera ocurrido que alguien me preguntara por qué atacamos a Correa, por qué atacamos a Maduro o a Chávez. Todo el mundo da por descontado. Sin embargo, es muy usual que cuando yo tengo en una charla alguien me pregunte con la mejor buena fe del mundo, ¿por qué lo atacan a Evo Morales? Es decir, hay una imagen diferente de Morales de todo el resto, y eso es lo que creo que es nuestra obligación plantear. Creo que Morales tiene esa imagen, primero, porque, como digo, la gente se preocupa menos por saber lo que ocurre en Bolivia. Segundo, porque me parece que con Morales la gente es más tolerante que con Rafael Correa o inclusive con Maduro. Lo toma como algo folclórico y algo novedoso. Y desde los Estados Unidos o desde Europa la imagen es mucho menos conflictiva, quizá un poco más humorística, se lo toma un poco en broma. Y eso creo que le da a Bolivia una cantidad de hándicap en contra para poder plantear nosotros el tema. Como decía, lo importante es establecer las diferencias y esta noche tenemos 4 invitados que nos van a poder plantear desde afuera de Bolivia o desde adentro, como en el caso de Eduardo Gamarra, exactamente qué es lo que podemos esperar. No creo que podamos discutir qué es lo que podemos esperar de las elecciones, sino por qué se producen y cuál es el camino que tendríamos que seguir todos.
Juan Antonio Blanco es director de un instituto similar al nuestro en Miami-Dade College, es socio nuestro en algunos de estos eventos, especialmente en este. Manuel Aguilera es el director del Diario de las Américas y que supongo que nos puede aportar la relación especial de Bolivia con los medios de comunicación. Conocen a María Teresa Romero, que es una analista, me acabo de enterar que ya vive con nosotros, que ya está en Miami, pero es venezolana de origen y ha dejado hace poco tiempo, no sé si poco tiempo o no. 3 meses, sí. 3 meses y ya está con nosotros. Y Eduardo Gamarra, que es posiblemente el que nos aporte lo que estamos esperando, de que es lo específico de Bolivia. Eduardo es un académico y además es un analista político de primer nivel, ha trabajado mucho en los países de América Latina y especialmente en Bolivia. Así que le cedo la palabra a Juan Antonio y empecemos y después estamos abiertos, por supuesto, al intercambio de opiniones. Juan Antonio. Bueno, muchas gracias. A pesar de que el público no desborda exactamente la sala, sin embargo me intimida porque realmente no soy un experto en Bolivia y delante de mí estoy viendo algunos genuinos expertos en ese país. Sin embargo, sí les puedo hablar de lo que sí cae dentro de mi área de especialidad, que han sido las proyecciones y la forma en que el gobierno de Cuba, particularmente la dirección del Departamento de América, del Comité Central, se ha aproximado a Bolivia en distintas épocas. Todos conocen, por supuesto, eso ha sido más que publicado, toda la historia en torno a la guerrilla en Bolivia, el Che, etcétera, en los años 60. Más o menos esa situación se mantuvo de algunos contactos con grupos guerrilleros, con grupos políticos que hacían algún tipo de resistencia armada a distintas dictaduras, porque eran muy frecuentes los cambios de gobierno en esa época, en los 70. Y ya en democracia se restablecen las relaciones con Siles Zuazo y lo curioso es que nada más de abrirse la embajada, los funcionarios notan una suerte de deslumbramiento con la capacidad de influencia, los conocimientos, el know-how que ellos consideraban que podía ser útil que se le transmitiera hacia distintos sectores del político y movimentistas bolivianos. Y me refiero a un espectro bastante amplio. O sea, desde el Ministerio de Salud Pública, que tenía, por supuesto, interés en su propia rama, hasta el propio Siles Zuazo, que tenía interés también, y más que Siles Zuazo, el ministro de Siles Zuazo en aquella época, el señor Rospigliosi y su esposa, que tenían interés en entrenar grupos paraoficiales, pero amparados y controlados por el Ministerio del Interior, para lo que en aquel momento se temía, que era que se produjera un golpe de Estado, que al final lo que se produjo no fue un golpe de Estado, sino fue un secuestro casi de 24 horas del presidente Siles Zuazo. Como todo lo que sucede en algunos sectores, aquello nada más que el primer grupo llegó a Cuba, se entrenó, regresó, y uno de las personas que había pasado el curso habló a la prensa y le contó todo lo que había experimentado, etcétera. Pero bueno, fue un escándalo que no llegó a grandes primeras planas. Hay una cosa interesante, y es que ya en los años 80 y 90, La Habana comienza a desplazar sus contactos y su interés en mantener una relación más profunda de la época de la guerrilla a una nueva época, digamos, en la que se enfatiza no solo el contacto con sectores de las clases medias, profesionales, artistas, intelectuales, que era fundamentalmente los que eran captados, reclutados para la guerrilla o para el movimiento clandestino en las ciudades. Tenían una fuerte base en el MIR. Jaime Paz tenía una buena cantidad de seguidores en ese sector social, sino que eso se desplaza hacia el movimiento cocalero, se desplaza hacia los movimientos indígenas, se desplaza más hacia los mineros. La central de trabajadores siempre fue
un lugar difícil para el trabajo de la embajada cubana porque había muchas tendencias ideológicas, había algunas que eran más próximas y otras que no lo eran tanto, pero lo curioso es que hay como una nueva conciencia de la conveniencia en democracia, de abrirse más allá de los contactos tradicionales y establecer un trabajo a largo plazo de influencia ideológica, política, sobre principalmente, como es lógico, los dirigentes de sectores más populares que en democracia podían tener un peso mayor en el quehacer político. No era así cuando virtualmente no había política, porque lo primero que hace una dictadura es cerrar la esfera de lo político y es toda una confrontación entre el poder y los que se lo oponen. Pero una vez que se abrió ese espacio político, la embajada cubana, y, bueno, por supuesto el gobierno cubano detrás de ella, tenía ese interés. Y después, para hacer esta historia breve, porque tenemos poco tiempo también, ya entramos en la fase esta en que uno de esos dirigentes, Evo Morales, que tenía relaciones con funcionarios cubanos hacía mucho tiempo, no estoy diciendo, no quiero hacer aquí una historia siniestra de que fue entrenado, lo que sea, no es a eso a lo que me refiero, lo que sí me refiero es que nada sucede por casualidad, ni nada es inocente, ni nada cayó del cielo, sino que ese fue el resultado de un trabajo a largo plazo de influencia de La Habana en este país, como lo hizo en otros. Y una vez que esta persona se convierte en jefe de Estado, empezaron también entonces a ofrecerle todo tipo de apoyos. Y entre esos apoyos, igual que hicieron con Chávez, estaban los apoyos de inteligencia. O sea, usted va a ser un presidente que va posiblemente a sufrir atentados, posiblemente va a sufrir golpes de Estado, la derecha lo va a querer quitar, la zona blanca del país no va a perdonar un presidente indígena y por lo tanto sería bueno que usted se independizara de aquellas instituciones de inteligencia, militares, etcétera, que le proporcionan protección e información y tuviera la posibilidad de ser apoyado por una fuente externa, una fuente independiente. Y ahí comienzan a trabajar, como hicieron con Chávez también, la paranoia de que, cuidado, usted está sometido a grandes peligros, hemos descubierto que se conspira contra usted, hemos descubierto que hay movimientos que se están gestando, la embajada americana no es ajena a esto, otras embajadas occidentales tampoco, las ONG están... O sea, hay de lo que es una tarea de influencia a largo plazo en tiempos en que el poder ejecutivo no está en manos de alguien sometido a la influencia de La Habana, se pasa a un momento en el cual se pueden concentrar en hacer trabajo de influencia y psicológico intensivo sobre el jefe de Estado. Y yo creo, francamente, que en eso tuvieron bastante éxito con Chávez y también tuvieron bastante éxito en el caso de Evo Morales. Hay un problema también, y es que con la paranoia, con la influencia, se trasladan ciertos criterios que reformulan las aspiraciones democráticas del pueblo boliviano. O sea, si la gente bajo una dictadura aspira a democracia, léase, a resolver por medios políticos los conflictos y las disputas que se presentan en una sociedad, la visión de alcanzar el poder en estos casos se transforma en ahora nos tocó a nosotros, ahora somos nosotros los que tenemos el poder y ahora somos nosotros los que vamos a usarlo de una forma favorable exclusivamente a los intereses de los sectores y de las personas que están bajo nuestra protección, que nosotros queremos fomentar. O sea, la idea de Estado de Derecho, tribunales independientes, jueces que dicten justicia para compensar abusos ejecutivos, todo eso se evapora porque es el momento de nosotros. El de los otros ya pasó. Y este es el tipo de cultura política que, amparados en una ideología de la antipolítica contra los establishments,
tradicionales, cosas que han estudiado mucho mejor Carlos, Guillermo, fueron fomentando hasta que en algunos países lograron su objetivo. Ahí lo voy a dejar y después podemos seguir la conversación. Quería comentarles que cuando decidimos celebrar este panel, la primera invitación que cursamos fue a la cónsul general de Bolivia en Miami y no hemos tenido respuesta. Hace casi 3 semanas que le hemos enviado la invitación para integrar este panel junto con los 4 expositores. María Teresa Romero. Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Y yo creo que la mejor forma de yo poder ayudar en este panel tan representativo y con conocimientos tal vez más profundos de Bolivia y su sistema electoral, como es el caso de Eduardo Gamarra, es, para yo luego llegar a conclusiones, darle una caracterización a ustedes lo que ha sido en las numerosísimas elecciones venezolanas que se han dado en los últimos 15 años, o sea, durante el periodo del chavismo, de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, una breve, como decía, caracterización de lo que ha sido el proceso electoral, ¿no? Para que ustedes después puedan hacer sus comparaciones y, digamos, enfrentar esta caracterización con lo que es en la actualidad el proceso electoral boliviano, que por cierto Carlos Sánchez ha escrito sobre ello bastante, que lo estuve viendo. Yo primero les voy a decir que es así como las principales pautas que se vienen repitiendo y bajo el chavismo se han dado no menos de 15 elecciones en los últimos 15 años. Por supuesto, no estoy contando solamente las presidenciales, sino también las locales, las regionales, las elecciones de varios tipos. La pauta siempre se ha repetido. La primera característica es que el candidato oficialista siempre ha contado con muchas más ventajas que su contrincante. En cualquier tipo, como decía, de campañas electorales. Con todos los poderes políticos a su favor, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, junto a su partido PSV, han utilizado inescrupulosamente los recursos humanos, financieros, institucionales y mediáticos del Estado. Todo esto se multiplica, digamos, sobre todo en la elección de 2012, cuando Hugo Chávez está enfermo. Y allí pues era muy necesario ganar las elecciones. Allí se utilizó lo que quedaba, como dicen algunos. La cantidad de recursos utilizados fue realmente impresionante. En segundo lugar, hay otra característica. Sin rendir cuentas, el gasto público se ha incrementado fuertemente en los años de los procesos electorales. Haciendo uso de las facultades especiales que siempre les ha otorgado la Asamblea Nacional para que puedan legislar por decreto, recordemos que siempre, desde el 2002-2003, Hugo Chávez tuvo esa facilidad, lo que nosotros llamamos ley extraordinaria. Nicolás Maduro también, la Asamblea Nacional, antiguo Congreso de la República, le dio esa facultad, ahorita todavía lo tiene. Además, en el 2012, el chavismo aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la cual le permite contratar deuda para hacer frente a los gastos que considere necesario. Así, por ejemplo, Chávez siempre iniciaba sus campañas con el lanzamiento de varios programas sociales que requieren, por supuesto, muchísimos recursos, porque abarcan desde la entrega de vivienda hasta becas para ancianos, niños y presos. En cambio, los candidatos opositores, todos, por una parte nunca han tenido capacidad financiera.
Pero además es que se tienen que por obligación someter a los rigores del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, lo que nosotros llamamos LOPRE, que en materia de control de financiamiento de campaña electoral establece en su artículo 9 que no se permitirá en las campañas aportes anónimos de organismos públicos, de compañías extranjeras, de gobiernos o personas extranjeras no residentes ni de actividades ilícitas. Bueno, es decir, que teníamos un candidato oficialista siempre con los recursos del Estado y el candidato opositor con muy pocos recursos. Tercera característica. A los candidatos oficialistas siempre les ha favorecido la mayoría de las decisiones u omisiones de la directiva del Consejo Nacional Electoral, en la que 4, eso es en la actualidad, 4 de sus 5 directores, incluida la presidenta actual, se inclinan por el oficialismo. Es más, son militantes del PSV. Yo no sé cómo será el caso de Bolivia, si son favorables, pero aquí es abiertamente son miembros, o sea, militantes del partido oficialista. Ahora, teniendo esta conformación de la directiva, ¿qué han hecho a través de ella? 1, el cambio innecesario para muchos de los observadores y críticos del gobierno, además de inconsulto, del sistema de votación automatizado. Cuando ya había un sistema automatizado de votación, y me estoy refiriendo específicamente a las elecciones de 2012 y el 2013, volvieron a cambiar el sistema automatizado. O sea, cosa que no se entiende. O sea, cambiaron, teníamos que poner el dedo, pues ahora se pone la mano entera. Entonces, más o menos eso era el cambio, ¿no? Segundo, la falta de respuesta a las impugnaciones de la oposición sobre el registro electoral, no solamente el preliminar, sino también el definitivo, que afectó a no menos de 40.000, 50.000 ciudadanos. Así de simple. Quiero decir además que en Venezuela no se deja auditar el padrón electoral, el REP que nosotros llamamos, desde el 2003. Y por cierto, ha crecido en un 60% ese registro, mientras que la población solo ha crecido un 14% desde el 2010. En el REP definitivo tampoco se acogieron a la mayoría de las impugnaciones de la oposición. Otra señal de la parcialización y politización de la directiva del Consejo Nacional Electoral, la desigual distribución de los centros para inscribir nuevos votantes y migración en el REP definitivo de cerca de 1 millón de electores a centros de votación distantes y de votación chavista. Otra, la decisión de la mayoría de los directivos de no abrir para las presidenciales del 2011, 12 y 13 el mayor centro de votación de venezolanos residentes en el exterior, que justamente es aquí en Miami, con 23.000 venezolanos inscritos. Fue trasladado al Consulado de Venezuela en New Orleans. La decisión esos mismos años de no permitir misiones técnicas de observación internacional en las elecciones, sino solo acompañantes internacionales. Pero lo que es la observación de la OEA, de la ONU, pues la más formal, no está prohibida, pues. La falta de inclusión en el reglamento de campaña de la regulación de los medios oficiales y las cadenas presidenciales. El ventajismo oficial a través de su poderoso sistema de medios no se controla absolutamente para nada. Ejemplo, en el inicio de campaña de octubre del 2012, la TV oficial, que se supone es para todos los venezolanos, me estoy refiriendo a Venezolana de Televisión, hizo una cobertura de 6 horas al acto de lanzamiento del candidato Hugo Chávez y solo 11 minutos al del candidato Enrique Capriles. La ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, además, la llamada Ley Resorte, le permite cuñas gratis al Estado. O sea que con eso ustedes tienen ya el dibujo de lo que es la parcialización de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Otra característica del procesos electorales, que en las campañas el chavismo siempre ha utilizado encuestas pagadas por ellos con el fin de crear un clima de invencibilidad del candidato oficialista.
fuese Chávez o fuese Nicolás Maduro, ¿no? Cuando Chávez estaba enfermo, las encuestas se propusieron sacar del debate público el problema de su incapacidad, de su salud, y las encuestas oficialistas han buscado con esto, a mi modo de ver, desalentar además a los financistas potenciales del candidato opositor, quienes al negarle aportes a una, o sea, que se preguntan si es necesario o no dar aportes a una campaña que ya se considera perdida, como me imagino que es el caso también de Bolivia. Otra característica, la movilización ideologizada y abusiva de la maquinaria oficialista para los actos electorales. Aquí lo importante es que no solo se incluyen a los militantes en esa maquinaria del partido PCV y de otros partidos aliados al chavismo, sino a los consejos comunales, a los famosos colectivos, que ahora hay peleas entre ellos, por cierto, y los llamados círculos bolivarianos que movilizan a la gente a punta de armas el día de la votación y amenazan, sobre todo en los barrios populares del país. Pero también hay que incluir en esa maquinaria a las Fuerzas Armadas Nacionales. Las Fuerzas Armadas Nacionales ha pasado, primero se les permite votar y además son completamente leales al proyecto político del socialismo del siglo XXI. Para darle solamente un dato, el exministro de Defensa de las elecciones, cuando las elecciones del 2012, el general en jefe Henry Rangel Silva, aseguró públicamente y en más de una ocasión que una victoria electoral de la oposición sería vender el país. O sea que ya, esto lo dice un ministro de la Defensa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Ustedes lo saben mejor que yo solamente voy a decir que los candidatos, según los candidatos opositores, según los principales analistas que yo he leído y varias ONG de la sociedad civil boliviana, ellos dicen que el proceso electoral se ha convertido en una asociación de delitos y manipulaciones que nos hace pensar en las similitudes con los procesos de Venezuela. En Bolivia tampoco parece haber igualdad para candidatos y votantes y el Tribunal Supremo Electoral está favoreciendo al candidato Evo Morales, que controla también todos los poderes públicos y que busca, como Hugo Chávez, quedarse definitivamente en el poder. Yo no sé si habrá fraude, porque es muy difícil con estos regímenes decir hubo fraude. Nosotros tuvimos la última elección del año pasado, por décimas. Se supone que ganó Nicolás Maduro, y con todo y eso es muy difícil probar y evidenciar que hubo fraude, ¿no? No creo, allí en Bolivia, yo creo que le guste a quien le gusta y a quien no le gusta, Evo Morales tiene un apoyo muy importante todavía, una popularidad grande, pero tampoco es el 80% o 70-75% que está diciendo, por favor me para porque yo puedo encadenarme como Hugo Chávez muy fácilmente, pero tampoco es esa cantidad. Las encuestas que yo he visto es que no pasa de un 40%, más o menos, ¿no? O sea que yo no creo que así como se dice y como se decía en Venezuela, sobre todo cuando Hugo Chávez, que prácticamente todo el país estaba favoreciendo al candidato. De modo que un fraude propiamente en las elecciones, el día de las elecciones, a mí me parece difícil. Pero lo que sí ha habido, me parece, es lo que ha pasado en Venezuela, que se dan lo que nosotros llamamos fraudes continuados. Estas cosas que yo les he ido nombrando, la manipulación del REP, del padrón electoral, el favoritismo con las encuestas, el favoritismo en los medios de comunicación, el gasto público, etcétera, etcétera. Yo creo que allí es que está el gran poder de ganar elecciones y, por supuesto, la movilización de las maquinarias. Pero yo digo que al menos, y con esto termino ya, a diferencia de Venezuela, en Bolivia se permite una observación internacional. Acaban de suscribir un acuerdo con la OEA
y van a estar, o ya están desplegados en el país, unos 50 observadores de esa organización, y parece que hay otros más. Ahora, a mí me llama poderosísimamente la atención que el jefe de misión de la OEA, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien se reunió con los vocales del órgano rectoral o el órgano rector de Bolivia, hace pocos días dijo que de lo observado hasta el momento se puede concluir que el sistema, cito, electoral es seguro y confiable y que llevará un proceso totalmente viable y transparente. Además, aseguró que los comicios ayudarán a la evolución de la sociedad boliviana y del Estado plurinacional de Bolivia. Yo me pregunto, ¿cómo se puede confiar en un jefe de misión que dé tales declaraciones a pocos días de las elecciones? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quería abordar la figura de Evo Morales desde el punto de vista de la comunicación y de su relación con los medios, que se puede enfocar incluso de una manera hasta humorística, ¿no? Aunque si no fuera porque es un tema muy serio el que abordamos, ¿no? de un gobierno que aparte de ineficaz, pues bueno, se presenta como una solución en la que no parece que haya alternativa en mucho tiempo, ¿no? O porque él no quiere que la haya, ¿no? O porque se han preparado los resortes para que no pueda haber esa alternativa. Y dentro de esa comunicación política, dentro de ese reflejo que una campaña electoral puede tener en los medios, quería iniciar con una frase de Evo Morales sobre, cuando se le pregunta en una entrevista del diario El País sobre por qué se niega a debatir, y yo creo que es una declaración de intenciones muy significativa de lo que es el personaje, ¿no? Dice: a mí nunca me ha gustado debatir. No se trata de debatir entre candidatos, sino con el pueblo. Yo debato con el pueblo. El borrador de mi programa llegó a la Central Obrera Boliviana, lo observamos, lo debatimos y aprobamos. Yo no tengo por qué debatir con los neoliberales. Ellos están debatiendo para ver quién es el segundo, ¿no? Justo hoy, desde mi posición de director del diario Las Américas, me llamaban de Telemundo 51 para recordarme y para pedirme que mandara un equipo de periodistas el viernes, porque va a haber un debate televisado, público, para que todo el mundo pueda ver cuáles son las dos propuestas para la gobernación de la Florida, ¿no? Y bueno, eso es un ejercicio de una total normalidad en un estado como el estado de la Florida y en general los Estados Unidos, pero desgraciadamente no lo es en Bolivia. Hablando de debates, pues ya me retrotraía a mi época de estudiante, cuando estudiábamos la asignatura de opinión pública, aquel debate ocurrido en 1960, aquí en los Estados Unidos, entre Kennedy y Nixon, que dio la vuelta a una confrontación política, ¿no? Realmente un debate en unas condiciones de igualdad, en unas condiciones de lanzamiento a través de radio y televisión, puede ser definitivo a la hora de que un candidato u otro se imponga, ¿no? En el debate del viernes, como decía, hay alguna posibilidad de que se mueva el voto hacia Scott, hacia Crist, según lo que planteen los dos candidatos. Brasil, ¿no? Sí, Brasil. Sí. Yo tuve la oportunidad, en lo personal, de asistir a un debate en mi país, en España, entre Felipe González y José María Aznar, que era la primera vez que se organizaba un debate de esas características. La historia democrática de España, desgraciadamente, no es tan larga, y en ese momento pues, se dio ese debate en la sede de Antena 3 Televisión, y recuerdo que de alguna manera sentí esa proyección del debate entre Nixon y Kennedy, porque, según cuentan la historia, Nixon no se tomó en serio aquel debate con Kennedy. Felipe González tampoco se tomó en serio aquel debate con José María Aznar, que era todavía una incógnita, antes de ser evidentemente presidente del gobierno, y Aznar le acorraló, ¿no? Realmente le acorraló, y en uno de los descansos del
del debate, uno de los colaboradores de Felipe González le vimos cómo le abroncaba, le regañaba, le decía que tenía que levantar el tono, levantar el discurso. Bueno, son anécdotas yo creo que maravillosas de la ciencia política, de la asesoría política, de lo que puede digamos, conllevar unas elecciones una aparición en público. Y realmente Evo Morales me parece un personaje desde el punto de vista de la asesoría política increíble. Yo no sé, Carlos Sánchez de Berzaín, que es más experto, si Evo Morales tiene algún presupuesto en asesoría política. Probablemente no, pero le va bien, ¿no? Porque realmente todo lo que hace es un poco antipolítica, ¿no? Desde su propia vestimenta, su famoso jersey, hasta su propia actitud ante los medios, un poco desafiante, antipática. No es realmente un dechado en lo que es la comunicación política. Hay dos ejemplos claros. Aquí en los Estados Unidos ha habido dos entrevistas, digamos, paradigmáticas que dos periodistas del sur de la Florida, curiosamente, radicados en el sur de la Florida, le han hecho. Una fue la famosa entrevista de Jorge Ramos, en el que la sombra de Cuba se proyecta directamente. Él siempre ha sido un defensor del régimen cubano y ha intentado hacer pedagogía de lo imposible, que es presentarse como demócrata, pero avalar una dictadura como la cubana, ¿no? Él llegó a declararse marxista-leninista en el año 2009 por defender la postura de Cuba. En aquella famosa entrevista de Jorge Ramos, vuelvo a la comunicación política. Jorge Ramos es un periodista, con todo mi respeto, bastante previsible, que en todas sus entrevistas con este tipo de gobernantes siempre les pone un anzuelo y unos pican y otros no. Evo Morales picó, porque lo que le preguntó es si Cuba era una dictadura, ¿no? Pues, no supo salir de eso, le insultó, le llamó hipócrita y se levantó de la entrevista, se arrancó el micrófono y salió por una puerta lateral. Evidentemente, Jorge Ramos consiguió su propósito, que era conseguir un espectáculo televisivo, tener una imagen negativa de Evo Morales para luego vender su entrevista, pero Evo Morales, evidentemente, pues tampoco quedó en muy buen lugar. Ese es un debate interesante. ¿Le importa a Evo Morales quedar en mal lugar más allá de Bolivia? ¿Le interesa, puede darle la vuelta a esa entrevista, a esa confrontación con Jorge Ramos y llevarlo al periodista imperialista que le hace preguntas trampa? Seguramente sí, se repite años después, hace relativamente poco, con con Cala. Lo mismo, o sea, con Cala se pacta, CNN Español pacta una entrevista, parece ser que con 3 meses de antelación, y no se sabe lo que pasa unas horas antes de la entrevista, que él suspende la entrevista, le llama cobarde, latino sin identidad, agente castrista, no sé cuántas cosas más, y evidentemente se crea una polémica a nivel regional en la que todo, bueno, pues evidentemente luego tiene que rectificar, recibe a Cala, al final se hace la entrevista tiene muchos momentos de tensión y bueno, ese es el final del asunto. Y evidentemente yo creo que, incido una vez más, creo que hay dos resultados: el resultado de la imagen internacional de Evo Morales y el resultado de cómo maneje internamente hacia ciertos grupos que puedan apoyar cierta, digamos, antipatía hacia los Estados Unidos, ¿no? Dentro de esas contradicciones y de esas salidas de tono, me parece muy interesante también abordar que bueno, Evo Morales presuntamente es un dirigente de izquierdas, ¿no? Pero luego tiene rasgos, tiene declaraciones, tiene comportamientos, pues bueno, pues por ejemplo en contra de las mujeres, en contra de los homosexuales, ha justificado la violación en algún momento, que se ha venido arriba, luego tiene comportamientos muy contradictorios, por ejemplo, respecto a España, ¿no? Siempre ha visitado España en repetidas ocasiones, siempre ha visitado al entonces rey Juan Carlos con bastante afectuosidad, pero en la escalinata de la Moncloa, horas después de entrevistarse con el rey Juan Carlos y darle unos abrazos, arremetió contra la monarquía como modo de opresión, como algo que hay que erradicar.
O sea, que realmente, bueno, luego está una frase que también en una entrevista que me hizo mucha gracia, que es cuando le preguntaron por el príncipe Felipe y él dijo: el rey es mi amigo, el príncipe no tanto, me mira raro, ¿no? Evidentemente, probablemente le mira raro por todas estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Porque realmente su comportamiento es muy extraño, porque es teóricamente un líder de izquierdas con comportamientos bastante antisociales, bastante en contra de determinados colectivos que la izquierda, digamos que tradicionalmente ha defendido, ¿no? Entonces, realmente se hablaba antes de que seguramente el equilibrio de poderes en Bolivia está fulminado, el control del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en las mismas manos, pues es una evidencia. Y bueno, yo creo que ahí está donde entramos los periodistas, ese quinto poder, ¿no? Ese cuarto poder, perdón, que bueno, que puede ser determinante, ¿no? Él mismo lo dijo en 2009, cuando tenía un problema con el colectivo indígena por una carretera que quería construir. Él dijo: el peor opositor son los medios mi peor opositor son los medios de comunicación, ¿no? La falta de una alternativa solvente, por los motivos que sean, que evidentemente alguien podría hablar sobre eso. ¿Por qué no hay una alternativa solvente a Evo Morales hoy? ¿Por qué no hay un candidato en el que la oposición se pudiera hacer entorno y hacer lucha por intentar sacar del poder democráticamente a Evo Morales? Como decía él, considera su peor enemigo a la prensa, y es verdad que en un asunto como aquel de la construcción de una carretera, pues bueno, es la prensa la que puede publicar voces críticas, la que puede dar datos. Hay un lineamiento, ¿no? Desgraciadamente. O sea, por un lado, evidentemente, está Cuba, en el que no hay espacio en absoluto para medio de comunicación libre. Luego hay un juego, pues el mismo juego de falsa democracia que se hace desde el poder, pues se hace con los medios de comunicación. El caso de Venezuela es evidente. Yo prácticamente, quitando el diario El Nacional, ya no considero que haya un medio mínimamente crítico con lo que está haciendo Maduro. De hecho, a nosotros, como Diario de las Américas, nuestro segundo país de tráfico y de Internet es Venezuela, precisamente por eso, porque la gente busca noticias alternativas en medios de fuera de Venezuela, porque ya comienza a desconfiar de lo que publican los medios venezolanos. Entonces, ahí hay una directriz que la maneja muy bien, que mejor la maneja, que mejor la maneja como algo que es negativo, pero es el presidente Correa. El presidente Correa, y Ecuador ha hecho una teoría en la que se dice que la información es un servicio público y, como tal, tienen que ser los gobiernos los que la deben controlar y administrar, ¿no? Y yo creo que esa va a ser, desgraciadamente, el próximo objetivo del gobierno de Evo Morales, que desgraciadamente, si no hay un milagro, pues va a reelegirse. Yo creo que los medios van a sufrir esa embestida desde ese punto de vista tan retorcido que hace, porque digamos que Maduro y chavismo es más burdo, ¿no? en su lucha contra los medios, ¿no? O sea, maneja un empresario que por detrás compra el medio y realmente o directamente lo cierra, ¿no? Administrativamente, ¿no? Yo creo que esa teoría de que la información es un servicio público y que el gobierno, el papá Estado, tiene que proteger al ciudadano de la libertad de prensa, esa contradicción se va a desarrollar. Esa misma entrevista del País con la que empezaba tenía un titular que era: Evo Morales dice que ganar elecciones es muy sencillo, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy triste. Y bueno, tiene que ser un acicate y una especie de impulso para seguir peleando y seguir luchando. La prensa puede jugar un papel importante. Afortunadamente,
por mucho que hagan los gobiernos internamente, como decía antes, los medios que estamos fuera del país, gracias a Internet, podemos tener una penetración de seguir informando y seguir denunciando y bueno, y intentar que Evo Morales no vuelva a decir que ganar elecciones es muy sencillo. Gracias, Manuel. Eduardo. Me toca. Me toca. Bueno, gracias Guillermo por la invitación a participar en este panel con gente tan importante. Yo voy a hacer algo provocador, porque creo que hay una especie de consenso en esta mesa que yo de alguna manera quiero ponerme con cierta distancia del análisis que se ha manejado hasta ahora. Y lo voy a hacer de una manera quizás algo más académica, digamos. Por ejemplo, si vemos las encuestas en Bolivia hoy, las dos más recientes, una de equipos Mori, un equipo con el que yo he trabajado en el pasado, nos dice que Evo Morales va a ganar con el 56% del voto, y ellos calculan con un margen de error del 2% que probablemente esa cifra puede oscilar entre el 56 y el 54 y el 58%. Si vamos a otra organización importante de encuestas, que es Ipsos, una empresa multinacional muy conocida, pues esa empresa ha hecho 3 encuestas, y en las 3 encuestas Evo Morales sale con el 59%. No varía en ningún, no ha variado ni un pequeño monto. Sin embargo, y esto es un poco lo que decían hace un momento, el tema más importante que no hemos analizado es el tema de la oposición. La oposición en Bolivia tiene, si vemos al contrincante más cercano, Samuel Doria Medina, un muy conocido empresario, en la encuesta de Mori sacaba el 17%, ¿no? Con el margen de error, suponiendo que puede llegar al 19% o bajar al 16%. Tuto Quiroga, un expresidente muy conocido, que llegaría más o menos entre el 7 y el 8% de la votación en la de Mori, y en la de Ipsos, igual en la última encuesta Tuto Quiroga llegaría alrededor del 8%. Entonces yo creo que es importante tratar de explicar no solo por qué Evo tiene 59%, pero también es importante explicar por qué la oposición está en la ubicación en la que se encuentra. Y acá, solo y esa es la gran ventaja de ser último, uno puede no responder yo, por ejemplo, te diría que Evo Morales tiene una asesoría política extraordinaria. Más bien lo que ha tenido Evo Morales es una asesoría política extraordinaria y ha podido asesorarse, si bien de Cuba, de Venezuela, de España, que le diseñaron su constitución, de la Argentina, de una cantidad enorme de asesores. Asesoría comunicacional, a lo mejor. Comunicacional sobre todo, porque creo que uno tiene que entender esto. Por ejemplo, la entrevista con Jorge Ramos, a quien conozco y quiero mucho, si bien a Jorge le sirvió para vender su entrevista, a Evo Morales le sirvió más. A Evo Morales le sirvió, pero internacionalmente, maravillosamente, porque demostraba precisamente, primero, que Jorge Ramos era un irrespetuoso, que no respetaba la investidura de este presidente electo, ¿no? Que básicamente él pensaba que el entrevistado, la figura de la entrevista era Jorge y no el presidente electo de Bolivia. De manera que creo que hay dos formas de ver eso. O sea, me parece que lo que aprovechó Evo de esa entrevista es mucho más de lo que ha aprovechado Jorge para vender una entrevista de un día domingo. Y de la misma manera diría lo que sucedió en la entrevista con Cala, ¿no? Parte del show previo es precisamente eso,
es lograr posicionarse y eventualmente dar la entrevista y sacar provecho de esa entrevista que se reprodució con muchos bombos y platillos en Bolivia. Entonces, yo creo que es un error muy grande, menospreciar la capacidad política de Evo Morales, de menospreciar la capacidad que ha tenido este presidente, su movimiento, no solo de posicionarse en la posición en la que está, pero de manejar los mensajes comunicacionales de una forma que básicamente yo diría muchos, especialmente los de la oposición han fracasado, pero que muchos otros países quizás pudieran aprender lecciones comunicacionales de él. Ahora, no las estoy dando como recomendaciones, sino que creo que objetivamente lo que ha hecho Evo Morales es tener un manejo comunicacional absolutamente brillante, ¿no? Ahora veamos otras cosas que son importantes para tratar de entender esta pregunta que yo hice. ¿Por qué va a ganar Evo el domingo y por qué la oposición va a perder por la distancia que tiene? Y acá creo que hay varios factores importantes, ¿no? Primero, me parece que hay factores económicos que explican la realidad de Bolivia, que de alguna manera han sido, si bien fortuitos, ¿no? El hecho de que Evo Morales llega al poder, y acá no se trata de analizar cómo llegó, que creo que la mayoría estamos de acuerdo en la forma en la que llegó, pero de analizar qué es lo que hace una vez que llega al poder, y como dijo Niccolò Machiavelli, en algún momento, ¿no? El problema no es decir, una vez que uno ha llegado, es qué hacer con el poder. Y la verdad es que cuando llegó Evo, hay un poco de talento, ese talento político al que me refiero, ¿no? Y hay una gran fortuna, particularmente en lo económico. Entonces, en ese contexto en el que llega Evo Morales, toda esta idea de la nacionalización de toda la cadena exportadora que lleva además a una política de fortalecer la moneda nacional, que lleva además a prevenir de alguna manera la fuga de capitales de Bolivia, ¿no? En un momento en el que, acuérdense, todos los que pensábamos que Evo iba a durar 3 meses, porque no iba a poder gobernar, porque su manejo de la economía iba a ser un desastre, la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos por el manejo económico que le ha dado y sobre todo, y acá vuelvo al tema comunicacional, sobre todo porque lejos de haber hecho una gran revolución económica, más allá de esta nacionalización, que en mi opinión no es simplemente más que una, digamos, una renegociación de contratos en términos muy generales, ¿no? Lo que Evo Morales ha logrado hacer es vender la idea de que él ha definitivamente terminado con el neoliberalismo, con el capitalismo y que lo que él está haciendo en Bolivia es socialismo del siglo XXI. Bolivia no hay socialismo del siglo XXI, ni lo hay en Venezuela, ni lo hay en Cuba, ni lo hay en ningún lado. Es decir, esa es una fantasía más de las que nos han estado vendiendo con ese mecanismo fabuloso al que me refiero, que es el control de los medios y el control del mensaje, ¿no? Pero ¿qué hemos visto en Bolivia en términos de esta política económica? En Bolivia hemos tenido una cifra récord en depósitos, una cifra récord en créditos, una cifra récord en reservas internacionales. Bolivia tiene más de 15.000 millones de dólares en reservas internacionales, ¿no? Y eso es un factor determinante, en mi opinión, en la percepción que existe tanto interna como externa sobre Bolivia, ¿no? Y por supuesto esto sucede en un momento de gran fortuna y eso es lo lamentable quizás para aquellos con los que yo simpatizaba, ¿no? Que les tocó gobernar en un momento de absoluta crisis y donde los commodities sobre todo estaban por el suelo. Pero el commodity boom de los últimos 10 años ha sido algo que le ha favorecido de manera enorme a Evo Morales y le ha favorecido a otros gobiernos también, particularmente en Brasil en el caso de Lula. Habría que preguntarse, María Teresa, por qué con el commodity boom
¿no? Los venezolanos han tan mal administrado su economía. En parte porque ¿no? financian a Bolivia. Pero a financiaron, Nicaragua. pero sí financiaron a Bolivia al principio de una manera muy importante, pero posteriormente ese financiamiento ya no es tan importante como Claro, lo fue porque antes. Venezuela ¿no? no tiene. Claro. Pero bueno, ahora, pero acá sí hay varias e importantes similitudes con lo que María Teresa manifestó. O sea, cuando uno ve el gasto público en Bolivia, ha aumentado en más del 300%. ¿no? Y no solo eso, la inversión pública ha aumentado en el 600%. Y todo eso, como lo dijo María Teresa, es exactamente igual en Bolivia. Es decir, los grandes logros de Evo Morales en campaña son debidos a este enorme gasto público, ¿no? A esta enorme campaña que hace en torno al gasto público que solo le beneficia al candidato oficial. O sea, en ese sentido hay una similitud muy, muy importante, ¿no? Una cuarta observación sobre este tema, los ingresos económicos, domésticos, perdón, en Bolivia han sido notables también, y acá uno tiene que entender algo que casi todas las agencias internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hoy mismo, ¿no? sacan unos informes sobre la economía boliviana, felicitan a Evo, felicitan al gobierno de Bolivia por este manejo al que me estoy refiriendo, ¿no? ¿El FMI? El FMI hoy, ¿no? Y lo que pues lo felicitan por, incluso en un informe se habla de que Bolivia ha llegado a tener empleo pleno, ¿ok? Empleo pleno, o sea, yo no conozco ningún país del mundo donde haya empleo pleno, pero en Bolivia aparentemente sí. Pero en todo caso, esto también ha llevado a una serie de bonos, pequeños bonos, que de la misma manera que los bonos no condicionados en países como Brasil, países como Venezuela, ¿no? y en otros, ¿no? Que benefician a un fragmento de la población, son suficientes para que ese fragmento de la población se sienta absolutamente identificado con el gobierno, ¿no? Entonces, hay subvenciones de agua, hay subvenciones de electricidad, hay congelamiento de precios de los combustibles, es decir, hay una cantidad de cosas que ha hecho este gobierno, y inclusive debemos acordarnos de un momento muy, muy interesante cuando Evo decide, por lógica económica, subir el precio de los combustibles para luego, menos de una semana después o 2 semanas después, verse en la obligación de volver o congelar los precios, precisamente porque él tiene ese sentido de lo que es la comunicación política, ¿no? Un sentido muy agudo de lo que es la comunicación política. Y le ha salido bastante bien el chiste. Ahora acá, quiero hacer un análisis del modelo político de Evo Morales, porque todo eso que les acabo de decir lo podemos debatir, pero yo creo que hay cifras que son bastante reales. El Fondo hoy dijo que Bolivia va a ser la economía de mayor crecimiento en Sudamérica, ¿no? Solo creo que Perú, más que Colombia, más que Colombia. Está Perú y Bolivia como las 2 economías que van a crecer más en Sudamérica, ¿no? Ahora bien, pero quiero acá decir algo que solo otra vez les dije que iba a provocarlos. Miren, yo creo que nuestros países, y voy a hablar simplemente como el caso boliviano, y algunos de mis alumnos me han oído decir esto en otras ocasiones. Nosotros siempre hemos optado por el autoritarismo, sean autoritarismos de derecha o sean autoritarismos de izquierda. Es decir, nuestra primera elección siempre ha sido el autoritarismo. No en vano hemos sufrido varias formas de autoritarismo en el siglo XX, y el autoritarismo de Evo Morales es, en mi opinión, quizás más natural dentro de la cultura política boliviana que lo que fueron esos 20 y pico de años de intento de construcción de una democracia liberal, plural y representativa. Yo creo que ahí está el dilema. ¿Y a qué me refiero? El dilema es que en Bolivia hay y esto robándome el análisis de otro
politólogo boliviano, ¿no?, que hay una coincidencia ideológica y organizativa con el corporativismo, ¿no? O sea, lo que tenemos en Bolivia es un corporativismo que de alguna manera lo que vengo diciendo es que es algo que quizás en la cual los bolivianos nos desenvolvemos con cierta naturalidad, ¿no? Es decir, es más natural para nosotros desenvolvernos dentro de esa forma corporativista. Tú que viviste mis años con Jim Malloy, ¿no?, estarás acordándote de esos años, pero no, sí, estamos hablando de una cosa, de una forma de organizar la relación entre Estado y sociedad, que quizás lo que hace Evo es mucho más natural que lo que intentaron durante varios años hacerlo gente con una convicción democrática, liberal y representativa. Y yo creo que ahí está parte de nuestro dilema en Bolivia, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente hay un dirigente, un líder, ¿no?, que pues obviamente aprovechando esta fórmula corporativista, autoritaria, pues lo que ha hecho es que ha movilizado gente, ha utilizado una vieja táctica del corporativismo que es la cooptación, y la cooptación por el medio de, primero, muchas dádivas, incluyendo los bonos, pero a la vez el garrote, ¿no? Y esa fórmula ha funcionado muy bien, y es una fórmula pues que quizás definitivamente no la inventó Evo Morales, pero la hemos visto, la vemos en Cuba, la vemos en Venezuela, pero sobre todo la vimos en la Suramérica peronista, ¿no? Si de alguna manera esto es un peronismo indígena, digamos, ¿no? Populista. Populista, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, habiendo dicho eso, entonces hay ese empoderamiento que se le da a los movimientos sociales a través de políticas como las que mencioné, pero también a través de políticas como el saneamiento de la propiedad, ¿no? Hoy en Bolivia la cifra es 4 veces mayor a la registrada durante la época de la democracia, ¿no? Pero no porque sean más comprometidos sino porque es una fórmula política de cooptación y control, ¿no?, que, reitero, es una característica básica del corporativismo. Y entre esas también se encuentran una cantidad de otras cosas. O sea, usted decía el tema de Evo Morales y los homosexuales y la calvicie y todo lo demás. ¿Se acuerda de que si uno come pollo se vuelve homosexual y se le cae el pelo, ¿no? En fin, pero, por ejemplo, una de las leyes de Evo Morales es la ley contra el racismo, ¿no? Una ley contra el racismo, él se empodera y con eso trata de empoderar a muchos grupos. La verdad es que la ley contra el racismo es una ley absolutamente, ¿no?, utilizada para controlar a la opinión pública, para controlar el disenso, para controlar cualquier opinión disidente, ¿no? Ahora, las evaluaciones internacionales sobre la ley contra el racismo, ¿qué es lo que han hecho? La han aplaudido, lo congratulan a Evo, lo ponen pues como uno de los grandes luchadores contra el racismo. Ahora, eso sin negar que lo que se ha vivido en Bolivia en los últimos 10 años ha sido un proceso de incorporación, ¿no? Y eso también es un proceso importante, pero no diferente de los procesos de inclusión que se dieron bajo Perón, bajo el mismo MNR en Bolivia en los años 50, ¿no?, y que se dieron movimientos de incorporación en otros gobiernos populistas de América del Sur. Bueno, yendo a terminar acá, entonces quiero decir lo siguiente, que acá en Bolivia se ha dado también una revolución política que creo que es importante entenderla, ¿no?, porque es vía la eliminación, ¿no?, y la no coexistencia, ¿no?, con cualquier elemento disidente. Y acá, pues obviamente, la eliminación ha sido precisamente de todos aquellos que estaban vinculados a gobiernos anteriores, ¿no? Y obviamente mucha gente que está acá le ha tocado de manera personal, ¿no? Pero al hacer esto, y otra vez volviendo a la lógica del corporativismo, la lógica del corporativismo trata de crear un partido del Estado. Es decir, tenemos que entender esa lógica de Morales.
La lógica de Morales no es crear una cosa plural. Si vamos por ese ángulo y lo tratamos de entender como una persona que debe ser plural, que debe respetar el pluralismo ideológico, él nos viene diciendo, inclusive desde su época cocalera, su objetivo es crear un partido de Estado. Juega a la democracia, ¿no? Porque básicamente, ¿no?, el mundo de alguna manera lo obliga aún a tener elecciones con partidos de oposición, pero esto lo que tenemos en Bolivia, el MAS, es un partido de Estado. Un partido de Estado y hay que entenderlo como tal, ¿no? O sea, si uno trata de entender al MAS como simplemente otro contendor en un proceso electoral, estamos absolutamente equivocados. El MAS es un partido de Estado, ¿no? Bueno, y acá, cuando me refiero a la eliminación, me refiero a la eliminación en dos sentidos. Una es una eliminación de jure, que es lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos años, que es la judicialización absoluta de la política. Si uno trata de ser candidato, si uno trata de hacer alguna cuestión, digamos, política que sea diferente a al partido de Estado, la mejor fórmula de eliminarlo es vía la judicialización. Y eso, pues, es muy fácil porque es muy fácil levantar una acusación de corrupción o inclusive lo podemos acusar de racista. Y lo más importante, en estos estados donde el partido es el Estado, uno también puede hacer leyes que son aplicables de manera retroactiva. De manera que si usted fue corrupto en 1975, ¿no?, la ley actual puede meterlo preso, ¿no?, o hacerle un juicio y obviamente con las consecuencias que eso tiene. Pero también ha habido, y esto es importante en el contexto boliviano, han habido actuaciones que quizás las podamos considerar, bueno, son actos que son absolutamente similares a lo que hacían las peores dictaduras militares, ¿no? La eliminación física de opositores, o inclusive creando, ¿no?, momentos, creando situaciones para llevar adelante situaciones de absoluta represión. Todos ustedes están muy familiarizados con el caso de terrorismo, que es quizás el más visible, pero mucha gente no sabe que Bolivia quizás es la democracia con más exiliados políticos que existe en América Latina. O sea, hay alrededor de 700 exiliados políticos bolivianos solo en el Brasil, ¿no? No he contabilizado todos los demás que existen en el resto del mundo, pero son exiliados de una democracia boliviana. Pero yo creo, reitero, el error es asumir que Bolivia sigue jugando a la democracia liberal y representativa. Bolivia no juega eso, Bolivia juega a este partido de Estado, a este corporativismo que es muy natural dentro de nuestra cultura política, ¿no? Y termino entonces, María Teresa, con la observación a lo tuyo. Las nuevas reglas de organización política y electoral, ¿no?, son, sí, de alguna manera, muy influidas por lo de Venezuela. O sea, la posibilidad de la reelección, me parece que el próximo paso va a ser ahora la reelección indefinida, ¿no?, especialmente si tienen una buena votación en el Congreso, ¿no?, un manejo del Tribunal Electoral muy estrecho, si bien creo que disimulan un poco mejor que los venezolanos, ¿no?, pero el Tribunal Electoral es obviamente bajo control del gobierno, de este partido de Estado, ¿no? Y sin ir más lejos, pues obviamente está el poder judicial, ¿no?, y obviamente el control sobre todas las otras instituciones de Bolivia. Pero eso, reitero, creo que conceptualmente nos hemos equivocado tratando de medir a Bolivia con una vara de la democracia liberal y representativa, cuando la vara por la que la debemos medir es más una vara del autoritarismo corporativista, en el cual Bolivia y muchos de nuestros países han optado por esa opción, ¿no? Ahora, para terminar, me parece importante solo mencionar algunos de los titulares de esta mañana. Ya mencioné, el fondo salió esta mañana con que Bolivia va a crecer
en el 5%, perdón, ¿no? 5,2%. Pero también esta mañana el titular era que Morales iba a jugar un partido de fútbol con las estrellas del Real Madrid, ¿no? Y esta tarde resulta que jugó con las exestrellas del Real Madrid y ganaron, por supuesto. Ganó Evo Morales y Evo metió gol de penal. Si eso no es comunicación política, ¿no? ¿Ok? A la vez lo que dijo Evo Morales hoy le aceptó, él y su vicepresidente, le aceptaron al Tribunal Electoral de hoy en adelante, es decir, hasta el día domingo, no pueden hacer propaganda electoral. Entonces, por supuesto, yo no tengo que hacer propaganda electoral. El Fondo Monetario está haciendo propaganda electoral, el Real Madrid está haciendo propaganda electoral. Y para terminar, les digo, y como paseño que soy, ¿no? También ayer salió que la organización internacional New Seven Wonders anunció oficialmente que La Paz está entre las 14 ciudades más maravillosas del mundo. Y la foto que sale es la foto de los, ¿cómo se llama?, del teleférico construido por Evo Morales. O sea, perdóname, pero Evo Morales es un genio de la comunicación política. Okay, gracias. Provocaciones. A ver, yo comparto totalmente lo que dijo Eduardo. Su ponencia ha sido provocadora. Y creo que provocadora en el buen sentido de la palabra, porque puede generarnos una cantidad de preguntas o de posiciones. Lo primero es, para el análisis que a mí me interesa, yo no puedo aceptar no medir a Morales con los parámetros de democracia, aceptar que porque es paternalista o es corporativista, está justificado. Y yo el primer punto que quiero sentar es, aunque Morales ganara por el 70%, aunque la economía de Bolivia fuera una maravilla, todavía sigo pensando que no es una democracia y todavía sigo pensando que hay que entenderlo pero para combatirlo y no para aceptar algún tipo de cosas. Ese es el primer punto. Cuando yo pienso en las elecciones de Bolivia, aparte de dar explicaciones de por qué puede ganar, yo quisiera haber visto un análisis de la parte jurídica de Bolivia. El primer punto es cómo es posible que Morales pueda ser reelecto cuando la Constitución dice que no. Y otra vez vuelvo a poner el acento inicial que para mí es el problema esencial de Bolivia y es el aislamiento que tiene Bolivia con respecto al resto del mundo. Bolivia tiene un aparato judicial que maneja casi peor que la justicia que lo que le maneja Venezuela. Y sin embargo a nadie le preocupa. Nunca hemos analizado un seminario sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Bolivia. Bolivia tiene un control de la prensa casi como el que tiene Rafael Correa. Y nunca hemos tenido un seminario sobre qué pasa con la prensa en Bolivia. Entonces, a mí ese tema sí me preocupa. Reconozco los datos que has dado, que son efectivamente ciertos. La economía parece brillante, debe ser seguramente brillante. Pero a mí me preocupa el otro enfoque. Es decir, aceptamos que por ser cooperativista y por las explicaciones que has dado hay que convivir con el régimen de Evo Morales. O el régimen de Evo Morales es uno de los pocos que está alterando el sistema democrático de América Latina. A mí ese tema me preocupa y creo que otra vez es un problema de aislamiento. Es decir, es muy difícil encontrar algo en la prensa internacional sobre Bolivia. Es muy difícil explicar algo así. Y eso le permite a Evo Morales utilizar las cosas que de afuera vemos como ridículas para su discurso interno. Por supuesto que a él le sirve la entrevista con Jorge Ramos, pero le sirve internamente. Afuera lo deja como lo que realmente es. Y lo mismo nos ocurre, ¿no? Lo mismo nos ocurre, le ocurre a Correa. Correa y Cristina Kirchner hace lo mismo porque cuando da el discurso en las Naciones Unidas está pensando en su audiencia de Buenos Aires y no en lo que dice afuera. All politics is local. Sí, de acuerdo, pero digamos que eso que la comunicación es si vos apuntas solamente a un problema interno porque te lo permite el aislamiento y no hay un juicio internacional. Yo creo que ese es el problema que a mí me preocupa más que nada de esto. Ahora, te quería hacer una pregunta muy específica y muy concreta. Vos has dado como viables las dos encuestas, o las tres que has dado, que están alrededor del 57-59%. ¿Vos creés que esas encuestas son realmente válidas? Yo sí. ¿Qué pasa si él saca el 59 y baja del 64 que sacó en la última elección? Yo creo, inclusive, si las encuestas están equivocadas hacia abajo. Creo que
Evo Morales tiene la posibilidad de ganar inclusive por más. No, sí es lo que digo. Yo creo que sí. Pero por eso te pregunté primero si creías en las encuestas. No. Porque si el tema es que las encuestas Pero- pueden equivocarse por 13 puntos, de 57 a 70, Claro, pero Guillermo, mira, hace no poco, bueno, te voy a contar una anécdota. El año 2004, 2005, yo hice una encuesta en la que fue la primera encuesta que le decía que decía que Evo Morales iba a ganar la elección. me acuerdo de esa encuesta. ¿Ok? Y nuestro amigo Tuto nos dijo que éramos absolutamente irresponsables, o sea, tirándose contra el encuestador, ¿no? Que es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Hace 2 semanas Tuto volvió a decir lo mismo, 2 o 3 semanas volvió a decir lo mismo, que uno no debe creer nunca que él no cree en los encuestadores, ¿no? Porque los encuestadores siempre se equivocan y eso siempre. Pero, ¿sabes? Mira, primero conozco a las dos empresas, Sí, las Ipsos conozco es muy serio. relativamente bien, ¿no? No creo que hagan trabajo malo, ¿no? Bolivia no es fácil para hacer encuestas, es un país muy grande, las muestras generalmente, para ser verdaderamente acertado, tienes que tener muestras muy grandes que logren captar el aspecto rural, ¿no? Pero yo creo que como tienes tanta coincidencia, aunque todas estas encuestas son del eje troncal, ¿no? de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero me parece que lo que tiene Morales, y que es en ese sentido, por eso la comparación con Venezuela es bien importante. O sea, estos personajes tienen una capacidad de movilización electoral el día de. Pero estoy de acuerdo ¿no? contigo. Entonces, por eso a lo que voy, tu pregunta es si es que Evo va a sacar más. No tengo dudas que va a sacar más. Por eso arranqué preguntándote si las encuestas eran buenas. No, porque lo que va a pasar es que Morales va a decir, vieron, esos encuestadores no servían, porque yo les dije que iba a ganar el 70%. Pero por eso digo, si las encuestas son buenas, estamos alrededor de un triunfo de Morales por el 59-60%. Si las encuestas no son buenas, le han errado por 13 puntos y es casi un 33% de su... Entonces la pregunta es, suponiendo que las encuestas fueran buenas y que Morales está en el 58-59, ¿qué significa el retroceso con la última elección que tuvo 64? Sí, bueno, no significa mucho. Ok. No creo. Ahora, ¿no? Ahora, falta ver qué es lo que va a pasar cuando lo que ya está sucediendo. Por eso me refería a la suerte de los commodities. O sea, la suerte que ha tenido este gobierno, y ha durado 10 años, pero lo que viene después es mantener este mismo modelo con un precio de los commodities bajos, ¿no? O sea, si es que eso llega a suceder, creo que vamos a ver un cambio interesante. Pero de todas maneras, aunque bajen los commodities, un crecimiento del 5.2% para América Latina es estupendo. Es decir, tiene un par de años por delante, ¿no? Eso es ahora, sí. Pero también en el 16 también está previsto también algo similar, el 4.8. ¿Vos querés hacer una Sí. También, Yo quería un poco responder a las provocaciones de Eduardo, ¿no? Todo tiene el tema de la comunicación, por ejemplo. Bueno, yo también creo que Goebbels fue un genio en la comunicación, ¿no? O sea, fue realmente un genio. El problema es también de principios, ¿no? Y que si bien, que era un poco lo que tú decías sin decirlo, Guillermo, ¿no? No se puede tasar o evaluar eso de una forma simplemente por lo que haga. Hoy en día, en el periodo de globalización, se ha banalizado la política, la comunicación, y lo que tenemos es una política como espectáculo. Entonces eso hace mella y eso gusta a los pueblos. Muchos latinoamericanos son susceptibles a eso. Chávez era un mago en ese sentido. Pero eso no quiere decir que no se tenga errores en la comunicación, porque a la misma vez eso poco a poco va destruyendo la propia imagen del candidato. A largo plazo, quizás al corto plazo no, pero a largo plazo sí.
Por otra parte, la caracterización del modelo como corporativista, que entiendo bien lo del James Malloy y toda esa caracterización que estudiamos tanto cuando fuimos compañeros nosotros en Pittsburgh. Ahora yo creo que hay otros ingredientes nuevos y que yo creo que deben ser sumados a esto. Uno no puede en esta caracterización de estos modelos socialistas del siglo XXI, no podemos dejar de lado todo lo que es la influencia cubana propiamente dicha, y va a llamármelo con sus palabras, marxismo-leninismo. Sí lo tiene. No por casualidad en 1990 o 91, no recuerdo exactamente, se reunieron en el famoso foro de San Pablo, 91. El primero creo que fue, pero se reunió primero, la primera reunión fue con todos los partidos comunistas, con el PT, con Fidel Castro, estaba Lula da Silva y Fidel Castro como los grandes dirigentes, y se dijeron, bueno, se acabó la Guerra Fría, se cayó el muro de Berlín, se cayó el comunismo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, parte de esa, no creo que todo se haya hecho así, pero había una legítima preocupación para tomar el poder, y el poder se tenía que tomar a través de las mismas herramientas de la democracia. Entonces, el modelo chino, que es fuerte políticamente, pero liberal o abierto económicamente, también está influyendo allí, así como están influyendo el populismo tradicional, una cantidad de cosas de una izquierda latinoamericana que estaba muy caída en menos. Y la propia Cuba tenía que sobrevivir después que dejó de recibir plata de la Unión Soviética. Entonces es una cuestión de supervivencia. Y no solamente se trata, que además fueron bendecidos, también Chávez lo fue, con una subida de los precios del petróleo increíbles. Pero todo eso, y eso le doy la razón a Guillermo, eso no justifica la aceptación de un modelo como tal, y que no... y sobre todo no justifica la permisividad que han tenido las democracias de América Latina especialmente, para no hablar de las europeas, con este tipo de gobierno y no quererlo llamar con lo que realmente son. Porque a mi modo de ver, sí son no solamente autoritarias, es que en algunos casos han pasado ya a ser dictaduras. Y así como hablamos de una dictadura de derecha, ¿por qué nos tenemos que dar pena hablar de unas dictaduras de izquierda? Es más, yo hablo, por ejemplo, de una izquierda democrática y también de una izquierda que no es democrática. Y yo creo que esos gobiernos están ahí. Yo voy a abrir los comentarios al público o a las preguntas. Yo solo quería hacerte una distinción que creo vale la pena. Cuando el Foro de San Pablo dice, se acabó la lucha armada, vamos por las elecciones, hay dos reacciones. Una reacción es la de Chile, la de Uruguay, la de Brasil, que son izquierdas democráticas, siguen siendo ideología de izquierda, pero se manejan de una manera que es inobjetable. Sí. Hay elecciones, hay libertad de prensa y separación de poderes. Hay 3 o 4, que son el socialismo siglo XXI, que no es esa vía de las elecciones, ¿no? Carbonell. Quería contestarle la pregunta que usted se hizo primeramente, ¿por qué Evo, siendo ilegal su candidatura, se permite? Pues esto lo aplicó perfectamente Evo Morales en una entrevista cuando él dio y dijo que cuando había algo ilegal, él mandaba a que lo hicieran legal los abogados que para eso estudiaban y para eso estudiaban. O sea, sencillamente... Así lo hizo la Corte. Exacto. Chelero. Sí, creo que, no sé si es el título mismo del seminario, digamos, ¿no? Porque es análisis de las elecciones en Bolivia, pero es muy corto en términos de ver lo que pasa en Bolivia, porque todos como que han picoteado, digamos, un poco de lo que realmente sucede. Yo voy a tratar de ser cortito, digamos, ¿no? O sea, Bolivia pasa el doble de lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua y en todos los otros países. Si lo vemos desde el punto de vista jurídico, es decir, han violado su propia constitución al decir
decir, al permitir la reelección de Evo por tercera vez, cuando la constitución que hicieron ellos, ¿no?, en un cuartel militar, sin presencia de nadie, es decir, con muertos en las calles resistiendo esa constitución, decía que Evo solamente podía reelegirse 2 veces. Pero hicieron una interpretación lo más absurda desde el punto de vista jurídico, diciendo de que el primer mandato no valía porque era una república anterior y empezaba un nuevo Estado. O sea, refundaron el Estado para poder darle la posibilidad de reelegirse. Eso no fue analizado ni visto por ningún tribunal internacional ni por ningún organismo de defensa, digamos, de la legalidad jurídica internacional. ¿Te paso una pregunta? Sí. Creo que aparte de la Constitución, el propio Evo Morales anunció que esa era la interpretación. Avaló eso. Parte de los acuerdos que se hizo, porque el problema es que se hizo una asamblea constituyente que no hizo ni un solo artículo de la Constitución, lo pasaron al Congreso que no tenía facultades constituyentes. No quería extenderme yo en ese tema, digamos, porque indudablemente es muy largo, pero resulta de que fue un acuerdo con Tuto Quiroga, donde el acuerdo de Tuto fue: te viabilizo tu constitución, pero solamente te reelegís una vez. Entonces, Tuto inicia su campaña con el discurso de Evo Morales: no me voy a reelegir nuevamente, pero no importa eso. Lo llevaron a la OEA e Insulza dijo: señores, este es un tema de Bolivia, ya su tribunal constitucional, elegido por Evo Morales, ha dicho de que esto es así. O sea, no había posibilidad. Y ellos dicen a nivel internacional de que la justicia es elegida por el pueblo, pero claro, es elección de él o de él, porque los candidatos los elige el Parlamento, que los define, digamos, Evo Morales, y por lo tanto los candidatos son o del MAS o del MAS. O sea, no hay opción, digamos, de elegir. El otro tema, digamos, es el tema económico. El tema económico, los commodities, los precios de las materias primas, el precio del gas que le vendemos a Brasil, que de $1 que vendíamos en la época democrática, hoy día se vende a $11, o sea, toda una serie de cosas. Pero nadie ha tocado el tema del narcotráfico. Bolivia produce 274 toneladas de droga. Ayer también Naciones Unidas decía que el 92% de la droga del Chapare, del cual Evo Morales es presidente de los sindicatos productores de coca, va a los mercados ilegales. ¿Cuáles son los mercados ilegales? Las fosas de maceración del narcotráfico. Entonces, ese impacto, estamos hablando, hoy día la discusión era que el vicepresidente decía de que solamente el narcotráfico influía un 1.5% en el Producto Interno Bruto, y la oposición decía que influía 3%. Entonces, la discusión no es si hay o no hay narcotráfico, es cuánto de eso, y nadie, para vender terrenos, como se están vendiendo los terrenos en todo el país, o para hacer edificios, o para meter, o para lavar el dinero, digamos, nadie le hace narcotés a los dólares. Nadie en absoluto. Entonces es una economía boyante, pero una economía boyante, digamos, en términos de adquisición de bienes y servicios. No es una cosa sostenible, pero como el narcotráfico va a seguir, y un poco lo que decían, digamos, es decir, el tema del enemigo indígena que decía Evo Morales, es porque los indígenas de tierras bajas se opusieron a la construcción de una carretera por una zona ecológica. ¿Qué es lo que pasa? La segunda generación de cocaleros de los sindicatos de Evo Morales tienen que ampliar sus áreas de cultivo, y por lo tanto esas áreas de cultivo ya no les da en la zona del Chapare, donde Evo es dueño y señor, y por lo tanto tienen que ampliar hacia el Tibni. ¿Para qué? Para producir coca, ¿no? Y la propia Naciones Unidas dice: señores, es decir, ya hemos encontrado droga en el Tibni, y van a construir la carretera. Desde el punto de vista periodístico, es decir, no hay mayor control de medios de comunicación que en Bolivia. Hay dos empresarios venezolanos, dos empresarios venezolanos que han comprado las mayores redes de televisión en Bolivia, y las otras, es decir, todas las redes de televisión están ya con el gobierno. ¿Por qué? Porque las han comprado. Entonces, ¿qué es lo que han comprado? Decirle al dueño del canal de televisión: te pago, ¿cuánto vale tu canal de televisión? $20 millones. No, te pago
100.000. ¿Querés o te meto la auditoría o te saco, digamos, es decir, el permiso de la Superintendencia de Telecomunicaciones? Y así han sido las negociaciones. Y el miedo también es una forma, digamos, de decir, de represión que no reclama nadie. Y una última cosa. Yo fui exiliado de la dictadura de García Meza. Me metieron preso en esa dictadura y fui exiliado. ¿Saben dónde fui exiliado? Al Paraguay. Y me recibió el gobierno de Stroessner sin ningún tipo de problema. Con un concepto, digamos, de exiliado político, fuimos, nos dejó en un avión militar, nos dejó a un grupo de exiliados, el gobierno de García Meza, nos dejó en un cuartel militar en el Paraguay, vino un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya, nos llevó hasta Asunción del Paraguay, nos recibió el ministro de Gobierno y dijo, jóvenes, 2 razones. No hacen política, simplemente se pueden reunir con quien quiera, pero no hacen política interna. Y cuando quieran volverse clandestinos a su país, nos avisan a nosotros. Fueron las únicas 2 condiciones que nos dio el ministro de Gobierno del Paraguay. Hoy día soy exiliado del gobierno de Evo Morales. Pero resulta de que soy un exiliado acusado de genocidio. ¿Cómo son, digamos, la totalidad de los exiliados bolivianos que tienen 3 tipos de delitos, que tienen un impacto en la comunidad, o sea, un impacto en nivel de opinión pública internacional, que es muy difícil de que la gente, digamos, decir, crea, bueno, ¿es genocida o no es genocida? Pobres indígenas, o sea, que yo era ministro de Agricultura, le mandé tomates envenenados a los indígenas, qué bueno. O sea, resulta de que ponen 3 tipos de delitos: genocidio, terrorismo y corrupción. Y meten a sus jueces, meten a su Corte Suprema, meten absolutamente a todo, y por lo tanto, es decir, uno está, aparte de ser perseguido político, digamos, es decir, tiene el estigma judicial de por medio. Entonces, creo que lo que hay que entender perfectamente es que el socialismo del siglo XXI puede tener muchas variables en lo económico, pero tiene una sola línea en lo político y en lo represivo. Esa mezcla caribeña de la KGB que se metió en Cuba, digamos, después se metió a Venezuela, se metió a Bolivia, se metió a Nicaragua y se metió a Ecuador, es una mezcla espectacular en términos de represión política. Porque a los empresarios 2 cosas le ponen, que es un valor humano, o sea, un valor sencillo, digamos, de reprimir: la ambición y el miedo. Si haces política, afuera. Si haces negocio, es con nosotros. Por lo tanto, el empresario, ¿qué hace? Hacer negocios con ellos. Y el político, ok, haces política, pero en las condiciones que yo te doy. Entonces, señora, el fraude no es el día de la elección, por Dios. Por eso fue el fraude es permanente. Es continuado. Es decir, la elección en democracia verdadera es certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Eso es el concepto de elecciones en democracia. Aquí hay incertidumbre en las reglas y hay certidumbre en el resultado. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué democracia puede haber en esa situación? Entonces, yo creo de que Carlos le llama dictadura, Eduardo le llama autoritarismo corporativo, o sea, tiene que tener una definición académica este tipo de gobierno, porque si estamos conscientes que no hay división de poderes, que no existe reglas claras para la democracia, que no existe libertad de expresión, que no existen, digamos, elementos esenciales que hacen a una democracia no liberal y representativa, a una democracia, si quieren, hasta participativa, ¿no? Es decir, entonces tiene que tener, digamos, otro tipo de tratamiento, tanto en los círculos académicos como en los círculos políticos. Gracias. Disculpen la extensión. ¿No? Esa es la realidad de Bolivia, realmente. Sí, el título de la mesa hoy era Bolivia, elecciones del 2014. Pero pero el tema es que sí, creo que es valioso el aporte de Eduardo en el sentido de dar las razones de qué es lo que puede pasar en las elecciones. Pero yo quería rescatar lo que dije al principio. Desde el punto de vista de eso, quiero también
colocar lo que son las elecciones bajo estas circunstancias dentro de un sistema en el que el instituto está batallando por crear las instituciones que den las garantías individuales y las garantías del mercado.